Bienvenidos al aula de octavo año básico. Hoy día estudiaremos lenguaje algebraico, segunda unidad. Y lo primero que tenemos que reconocer es la función que cumple el álgebra. En este caso es generalizar para poder representar la matemática, cosas de la vida cotidiana. Ahora vamos a relacionar, reconocer los conocimientos previos de las 4 operaciones básicas en matemáticas. Recuerda que las 4 operaciones básicas tenían sus características. Ahora, veamos a continuación si encontramos un concepto que tiene que ver con un número aumentado o los sumandos de un número. Tenemos que reconocer que se refiere a la suma, al signo de la suma. Si dijéramos un número aumentado en, vamos a colocar el número aumentado que corresponde a letras y lo vamos a aumentar, es el signo de la suma. Asimismo, cuando hablamos de cociente, vamos a recordar las partes de una división, como es este ejemplo. Las partes de una división son dividendo, divisor, el signo, el cociente, que es el resultado que está acá, y el resto que corresponde a lo que está acá abajo. Por lo tanto, cuando hablamos de cociente, corresponde a división. Y además que en álgebra vamos a representar la división con este signo oblicuo que está acá y no con el signo de la división que anteriormente nosotros conocíamos. Asimismo, cuando reconocemos la diferencia, estamos haciendo alusión al signo de la resta, ¿sí? El signo de la resta. Vamos a ver un ejemplo. Si nosotros decimos la diferencia entre dos números, vamos a incorporar el signo de la resta. Asimismo, cuando hablamos de producto, corresponde a la multiplicación, ya que el producto es el resultado de una multiplicación. Y en álgebra vamos a reconocerlo como producto. Estos son los conceptos que enfatizan las 4 operaciones básicas matemáticas. Aumentado, aumento o sumando, corresponde al signo de la suma. Cociente corresponde al signo de la división. Diferencia corresponde al signo menos. Y el producto a la multiplicación, que bien lo podemos identificar con el signo que conocen de multiplicación o bien con un punto. Ahora bien, el álgebra también la podemos utilizar con letras y símbolos para representar los números. Veamos, si nosotros tenemos la frase un número, lo podemos identificar con una letra. En minúscula, una letra cualquiera. En este caso, este número cualquiera lo vamos a identificar con una letra, en este caso X. Las letras que utilizamos en álgebra tienen que ser en minúscula. Además, podemos identificar 2 números distintos. Estos números distintos los vamos a identificar, como les dije anteriormente, con letras en minúscula. Aquí tenemos la X y la Y. Además, podemos hablar de la suma de 2 números cualquiera. Ustedes eligen los números, es decir, estas letras. Miren el ejemplo, A más B. También pudo haber sido C más D o E más F. Y cuando hablamos de el doble de un número, el doble es el énfasis al 2. Doble viene de 2. Entonces, cada vez que a ustedes les parezca el doble de un número, vamos a colocar el 2, porque el 2 es doble, y un número lo vamos a representar con la letra que ustedes elijan. Si ustedes encuentran esta frase, vamos a hacer la relación. Entonces, un número lo identificamos con una letra que esté en minúscula. Y 2 números distintos identificamos y hacemos la relación de colocar las letras en minúscula. Ustedes las eligen. Y la suma de 2 números, la suma, colocamos y elegimos las letras
el signo de más, el signo de suma y la otra letra. Y el doble de un número corresponde siempre al 2, que identifica el doble, y el número que se relaciona con la letra que ustedes elijan. Ahora bien, el lenguaje algebraico permite resolver problemas, como en el ejemplo. Vamos a ver. Ana tiene 200 globos y se reventaron algunos. Al final los contó y tenía 146. ¿Cuántos globos se le reventaron? Veamos. Vamos a identificar los 200 que corresponde a los globos que ella tenía. Y se le reventaron, por lo tanto al decir se le reventaron, inmediatamente tengo que hacer la relación con menos, es decir, quitar. Se le reventaron, por lo tanto es una resta. Y al final los contó y tenemos una incógnita. ¿Cuántos globos se le reventaron? Ahí coloco la letra, ¿sí? Igual 146, donde la incógnita, esta X, corresponde a un número que desconozco, ¿sí? Y ese número que desconozco lo voy a escribir como una letra. En álgebra escribimos los números a través de las letras. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos estos envases que son de color rojo, los cuales los vamos a llamar X, y a estos caramelos, los cuales los vamos a llamar Y, y los vamos a expresar en términos algebraicos. Veamos, tenemos dos envases de color rojo y dos caramelos. El total es 44. Ahora expresémoslos en lenguaje algebraico. Tengo 2, 1 y 2, X, es decir, 2X, más el signo de suma, 2Y, igual 44. Tenemos un envase rojo y 3 caramelos, igual 30. En álgebra no podemos colocar el 1, ¿sí? Al decir una X, por lo tanto lo vamos a expresar tan solo con la letra que nosotros teníamos. Más 3Y igual 30. Veamos un ejemplo. Dos números cuya suma de 8 y cuya resta de 2. ¿Cuáles son? Como les dije anteriormente, en álgebra vamos a identificar los números que habitualmente conocemos o utilizamos a través de letras. Estas letras tienen que ser en minúscula. Entonces, vamos a identificar dos números cuya suma de 8, dos números, elijo este número y este otro número. Elegí las letras X más Y, igual 8, porque dos números cuya suma de 8 y cuya resta de 2. Nuevamente X menos Y igual 2. Vamos reemplazando los números habituales con letras. Ahora vamos a observar los distintos ejemplos del lenguaje algebraico. Si me refiero a una persona, puedo elegir una letra cualquiera para representar el número. Asimismo, como un número cualquiera, elijo una letra para representar ese número cualquiera. Si me hablan del cuadrado de un número cualquiera, el cuadrado, recuerden, como lo vimos anteriormente en raíces, el cuadrado hace énfasis a la elevación al 2, es decir, un número elevado al cuadrado. Y este número corresponde a la elección de una letra elevado a 2, es decir, elevado al cuadrado. Y cuando lo vemos como el cubo de un número, el cubo es cuando lo elevamos a 3, es decir, cualquier número elegimos la letra, ¿sí?, que va a representar al número elevado a 3. Por lo tanto, para ir sintetizando, en álgebra lo que debemos hacer es trabajar con símbolos y letras para representar los números. Estas letras tienen que ser escritas en minúscula. Vamos a ver, practiquemos. Vamos a relacionar las frases del lenguaje común con su lenguaje algebraico y lo vamos a escribir acá al lado. Veamos, practiquemos.
Si elegimos un número cualquiera, recuerden que un número cualquiera en álgebra corresponde a una letra. Entonces, un número cualquiera, si nos colocamos a ver, un número cualquiera corresponde a la X, porque la X es la única letra que yo encuentro acá solita. Podía haber sido una B, una A, una C, cualquier letra. Entonces, un número cualquiera en álgebra corresponde a una letra. La podemos escribir acá. Si hablamos del triple de un número, el triple de un número corresponde a acá. ¿Por qué? Porque el 3 corresponde al triple y de un número, recuerden que en álgebra representamos los números a través de letras minúsculas. Por lo tanto, el triple de un número lo vamos a escribir acá. Y si hablamos de dos números distintos, recuerden en álgebra son letras, dos números distintos. Estamos acá. Por lo tanto, dos números distintos corresponde a B y C. B, C. ¿Por qué? Son dos números distintos. Lo estamos escribiendo a través de letras. Por lo tanto, estas letras las vamos a escribir acá. Y si decimos la suma de 5 más un número cualquiera, vamos a buscar la suma de 5 más un número cualquiera. Este número podría haber sido A, B, C, D, ¿sí? Entonces, es la suma de 5 más un número cualquiera. Es decir, este espacio lo vamos a escribir acá. Y si decimos un número disminuido en 10, ¿con qué lo podemos relacionar un número disminuido en 10? Entonces, en este caso es acá, porque elegimos un número que está representando a través de esta letra F, disminuido, es decir, es menos, viene de la resta, menos 10. Vamos a leerlo. Un número que está representando con letras, está representado con esta letra, disminuido en 10. Este ejercicio lo vamos a escribir acá.